tanto Boric como José Antonio Kast, ambos construyeron una historia política como candidatos muy de extremos. Y ambos llegan al poder y terminan recurriendo a quienes ellos criticaron. ¿Te parece que hay un patrón ahí? ¿Cómo interpretamos esa parte? A ver, yo creo que esto que estamos viviendo va a terminar. Yo no veo en el mundo identitario, en el mundo polarizado, en este enfrentamiento que supuestamente descansa en convicciones muy profundas, digamos, un destino para la política. El presidente Boric sigue pensando que hay que transformar la sociedad democrática liberal, por así decirlo. No sé, tú traducirla en una sociedad que se parezca más al ideal que tuvo la tradición marxista, por así decirlo. Se instaló esta idea y de ahí vino entonces la acusación constitucional y finalmente me destituyen por no haber hecho cumplir la ley, por no fiscalizar lo suficiente. Claro, el incumplimiento de la legislación que prohibía el lucro. ¿Qué piensa Harald Beyer de lo que está pasando en Venezuela? Y creo que estamos en una situación peor porque ahora se combinan los intereses de Estados Unidos con los intereses del poder venezolano. Tu consejo y visión de Chile Vamos como coalición en este nuevo escenario, ¿qué es lo que le dirías a los presidentes de esos partidos? Tiene que ser una colaboración leal pero independiente. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy con un invitado que en lo personal le estimo mucho, economista, colega mío, Harald Beyer. Gracias por acompañarme el día. Muchas gracias, Felipe, por invitarme. Un gusto estar con ustedes acá. Bueno, quiero contarles que Harald Beyer fue la persona que escribió de puño y letra el manifiesto de Evópolis, Evolución Política. Tanto así que el día 12 de diciembre del 2012, en el Teatro Mori de Bellavista, que fue cuando lanzamos Evópolis, habían 3 personas que iban a hablar. Una de esas 3 personas era Harald Beyer, junto con Luciano Cruzcoque y quien habla. Sebastián Piñera decidió que no era buena idea que se generara un nuevo partido político, porque ya habían 2. Entonces nos mandó la instrucción de que en realidad no podía ir ninguno de sus ministros, que en ese caso Harald Beyer era ministro de Educación, Luciano Cruzcoque era ministro de Cultura, y yo, que era delegado presidencial de la reconstrucción, nos prohibió ir a este nuevo lanzamiento. Nos juntamos ese día, yo finalmente decidí ir igual, por lo tanto el presidente Piñera me liberó de mis funciones ese día, pero Harald Beyer y Luciano Cruzcoque no pudieron ir. Y yo quiero partir este podcast agradeciéndote, Harald, primero por tu trayectoria política, por ser un gran impulsor de las políticas públicas. Para quienes, yo sé que muchos lo conocen, pero quiero contarles, Harald estudió Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile, después hizo un doctorado en UCLA en Estados Unidos, después entró al CEP en 1987 a trabajar, escribió muchísimas materias, entre ellas también muchas de educación, y finalmente fue ministro de Educación reemplazando a Felipe Bulnes. Y bueno, antes de entrar en las preguntas, Harald, la primera pregunta que te hago, dado que fuiste el ideólogo o uno de los que pensó más o menos la doctrina de Evópolis, hoy día Evópolis está en un momento muy difícil. De hecho, probablemente los momentos más difíciles de un auge que tuvimos en 2017, de refrescar la política, logramos sacar 2 senadores, 6 diputados. Hoy día estamos en una crisis que real, surgieron otros movimientos políticos. ¿Por qué crees que hoy día este mundo que representa Evópolis, no solamente Evópolis, en otras partes del mundo movimientos similares están de caída? ¿Qué crees que ha pasado que este mundo no ha logrado interpretar a la ciudadanía? A ver, yo me atrevería a decir que no es que no lo interpreten, digamos, pero en general los partidos liberales en el mundo de esta tradición liberal clásica no son muy votados, pero son tremendamente influyentes. Entonces uno tiene que balancear adecuadamente, ¿no es cierto?, votación con influencia. ¿Y por qué no son tan votados? Porque son partidos que son muy partidarios de construir grandes instituciones, políticas generales para que todos puedan desarrollar sus proyectos de vida de la forma que estimen más conveniente, entrega autonomía a los ciudadanos, y los ciudadanos muchas veces están buscando en la política respuesta. Y los liberales no tenemos tantas respuestas, sino que creemos en un conjunto de instituciones y de políticas generales que permiten que cada uno se pueda desarrollar y en ese proceso apoyarlos, pero con políticas súper bien dirigidas para intentar eso. Entonces, nunca, hasta donde yo conozco, ningún partido liberal de la tradición de Evópolis son partidos muy votados, pero como digo, y ahí está su centro, digamos. Creo que tiene que ver mucho con la influencia y efectivamente han tenido
una influencia muy grande, sobre todo en la última mitad del siglo XX y hasta el día de hoy, digamos. Ahora, junto con esto, creo que se ha desarrollado lo que yo llamo un vaciamiento del centro en el mundo contemporáneo. Y creo que tiene que ver con distintas razones. Y en ese vaciamiento del centro, que no significa que los electores no sean moderados, ¿no es cierto? Pero esta polarización, la digitalización que estamos viviendo, las redes sociales, creo que han producido un vaciamiento de la representación de centro y que de alguna forma ha llevado entonces a una competencia de los partidos que de alguna forma están más identitariamente identificados con poblaciones específicas. Y eso el Partido Liberal no lo tiene, nunca va a ser identitario un Partido Liberal. ¿Y tú ves alguna solución para que un partido liberal tenga más tracción y pueda sobrevivir? Yo creo que esto que estamos viviendo va a terminar. Yo no veo en el mundo identitario, en el mundo polarizado, en este enfrentamiento que supuestamente descansa en convicciones muy profundas, digamos, un destino para la política. Yo creo que tiene que ver mucho con una situación particular que está viviendo el mundo y que yo atribuyo mucho, y en esto creo no equivocarme, al surgimiento de las redes sociales y sobre todo los teléfonos inteligentes. Esa combinación para la política ha sido muy mortal. Pero esto va a terminar, es un impulso, un shock. Los shocks producen un impacto, pero después las sociedades van convergiendo de nuevo a lo que son sus grandes tradiciones, sus grandes ideas, y ahí yo creo que va a venir con mucha fuerza el apoyo al mundo liberal. Por supuesto, el mundo liberal tiene que empezar a hablarle más directamente a los ciudadanos, ser menos abstracto en sus planteamientos, ser un poquito más cercano al ciudadano promedio, digamos, ¿no es cierto? Y entender mejor sus problemas. Indudablemente que uno necesita partidos que apuesten a instituciones, a políticas generales, pero la política en los tiempos actuales es cada vez más de contacto con el ciudadano promedio, identificarlo, hablarle, convencerlo. Y eso yo creo que los partidos liberales no estaban demasiado preparados para eso y estamos viviendo un mundo donde esa cuestión es crecientemente importante. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay una mea culpa que hacer del Partido Liberal, es que a veces nos enamoramos demasiado de la construcción teórica, que es muy cierta, pero descuidamos la parte más, si tú quieres, performática de la política, que tiene una particularidad que se conecta más con el dolor del ciudadano. Entonces tú puedes construir tu discurso político desde el dolor del ciudadano y de ahí enganchar algo que es serio, que es bien construido, que no es populista y que es liberal, claro, pero construyendo desde el dolor del ciudadano. Y no simplemente quedándote en el abstracto de la institucionalidad, de lo académico. Y esa lejanía probablemente ha generado que mucha ciudadanía se sabe que estos tipos serán muy inteligentes, pero sumado a que la democracia o sus instituciones no han sido tan efectivas en resolver muchos de los problemas, ¿cierto? Por distintos motivos, porque a veces se empantanan en empates, porque a veces los periodos presidenciales son muy cortos, porque el management político y la gestión del Estado es muy débil. Por eso yo siempre he dicho que la modernización del Estado para mí es probablemente la gran reforma social que tiene pendiente Chile. Junto con la reforma de infancia, el tener un Estado moderno, efectivo, que haga que la educación sea de calidad, que la salud sea de calidad, y que no solamente los que pueden pagar algo más eficaz en el mundo privado funcione, sino que aquellos que dependen, el 80% de los chilenos dependen de que el Estado haga bien su pega, que esa parte siento que de alguna manera a los liberales o los más moderados les ha faltado un poco de sentido de urgencia. Y la radicalidad de los polos se ve o tiene un look más parecido a ese sentido de urgencia que la mirada más académica del mundo liberal. Claro, lo que es interesante porque hay una tremenda paradoja, porque el progreso que ha tenido la sociedad occidental en los últimos 200 años no podría haber sido posible sin las instituciones y las políticas generales que han defendido los partidos liberales. Pero curiosamente, estos partidos no han identificado con su visión esas instituciones, esas políticas. Entonces hay una desconexión con la ciudadanía, ¿te fijas? Pero si hoy día hay más libertad, si hay más progreso, si hay más bienestar,
se debe justamente a las políticas que en general han defendido los partidos liberales en el mundo, Evópoli en el caso particular de Chile, ¿no es cierto? Y curiosamente... Bueno, el mismo Ricardo Lagos, claro, que en la docetación fueron partidos de centro-izquierda, pero que defendían mucho instituciones liberales, claro, y no fueron capaces de defender su propio legado. Y llegó el Frente Amplio y les dijo, ustedes hicieron todo mal. Claro, lo que pasa es que las sociedades a medida, eso es otro problema, porque las sociedades a medida que se van modernizando requieren de otras soluciones, ¿no es cierto? Y son otros los dolores, para usar tu expresión, que van emergiendo. Y claro, la política se tiene que adaptar hacia eso, y yo creo que los partidos más que están, por así decirlo, en el orden político que la transición a la democracia fue configurando, no fue capaz de dar buenas respuestas a eso. Y claro, eso es un proceso lento porque hay mucha inercia en la política, han surgido nuevos movimientos que en el corto plazo interpretan mejor esos sentimientos, pero que difícilmente pueden construir sobre esa tradición que de alguna manera hemos ido construyendo con mucho apoyo de los partidos liberales en todo el mundo, de las ideas liberales, digamos, en nuestra sociedad. Ahora hemos visto un fenómeno que tanto Boric como José Antonio Kast, ambos construyeron una historia política como candidatos muy de extremos. Y ambos llegan al poder y terminan recurriendo a quienes ellos criticaron. ¿Te parece que hay un patrón ahí? ¿Cómo interpretamos esa parte? Sí, pero es una cuestión distinta, porque en el Frente Amplio y en Boric en particular, creo, y él lo sigue planteando como una demanda, está la idea de transformar el capitalismo, de acabar en el fondo con el capitalismo, Chile la tumba del neoliberalismo. La mentira. O sea, que claro, pero es un propósito político que José Antonio no tiene, digamos. No, por supuesto que no. Yo creo que él se inscribe más bien en una tradición conservadora, que tiene una cierta nostalgia por el antiguo régimen, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero que juega con la sociedad democrática y con el capitalismo que está vigente, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no veo en él un ánimo refundacional, y creo que eso se ha expresado un poquito en la forma en que armó su gabinete, digamos, ¿no es cierto? En cambio, el presidente Boric sigue pensando que hay que transformar la sociedad democrática liberal, por así decirlo, ¿no es cierto? Traducirla en una sociedad que se parezca más al ideal que tuvo la tradición marxista, por así decirlo. ¿Pero tú crees que sigue pensando eso? Y yo, por su gobierno, los últimos 2 años, he visto que no han hecho ni una coma de aquello. De hecho, después del rechazo del primer proceso constituyente, siento que Boric como que se automiró y dijo, ¿sabes qué? Yo parece que va a ser solamente presidente. No, yo tuve sentado ahí a Alberto Mayol, que dijo, el gran logro de Boric es que logró transformar la insignificancia en su mayor atributo. Y yo siento que a veces no es poco con la expectativa que teníamos de que venía a refundar todo y que podría ser un peligro. Yo siento que terminó siendo un gobierno bastante mediocre, pero bastante poco revolucionario. No, por supuesto, pero la pregunta es si eso fue una acción pragmática del momento, de la coyuntura, o fue una convicción real, y eso lo vamos a ver realmente ahora que está en la oposición. Pero si uno mira algunas señales, encuentro que todavía es un proceso de reflexión que no está zanjado. La negociación ramal, por poner un ejemplo, que se manda a última hora, ¿no es cierto? Es una cosa que existió en Europa, que Europa ya desarmó a grandes rasgos, digamos, ¿no es cierto? Y que tenía como una inspiración la idea del conflicto entre empresarios y trabajadores, ¿no es cierto? Entre emprendedores y trabajadores. Esas ideas hoy día están siendo abandonadas en el mundo, digamos, ¿no es cierto? Y tú estás buscando otro tipo de colaboración entre empresas y trabajadores más que confrontaciones. Entonces creo que hay una matriz que está todavía en discusión. Ahora, si tú me aprietas y me dices ¿hacia dónde va a ir la reflexión? Yo creo que la reflexión del actual presidente va a ir a moverse a una cosa más socialdemócrata. Yo también eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que yo creo también. Pero creo que todavía está... Y déjame decirte, yo creo que él se va a mover hacia ese lugar más moderado, no tanto por convicción, sino porque siente que el viento va para allá. O sea, te lo pongo al revés. Si es que Boric viera que el viento va hacia el extremo, se iría con todo el extremo. O sea, creo que es bien acomodaticio en su... O sea, no lo sé, porque yo yo tuve la oportunidad cuando era ministro de conversar con él, digamos, él era dirigente estudiantil, pero después no he tenido mayores posibilidades de conversar y por lo tanto no tengo claro cuál es la reflexión más íntima que él está haciendo, digamos,
Pero yo creo que eso está por verse, yo creo, pero me inclino, si yo tuviese que apostar, pondría fichas en que se va a transformar en un político más moderado de lo que era hace 4 o 5 años atrás. Y además creo que el paso por el poder, con toda la complejidad que tiene el poder, también te hace ser más moderado, te hace ser un poco más realista. Además, con probablemente menos ínfulas de grandilocuencia, porque ya lograste en la carrera política el mayor cargo posible, y eso también te da un poco más de moderación. Claro, por eso creo que los expresidentes en general juegan un rol de ponderación. Pero hay que ver, mira, fíjate lo que ha pasado en Francia, por ejemplo. La izquierda en algún momento transitó a ser más socialdemócrata, más moderada. Hoy día está en una postura muy dura, digamos, la izquierda insumisa, te fijas, o sea, por eso que uno nunca sabe, y uno habría pensado de que iba a moverse a propósito de la experiencia de Macron, digamos, y del crecimiento de la derecha, una cosa más moderada. Y no es eso lo que ha ocurrido. Entonces no sé muy bien qué va a pasar en términos, pero mi apuesta sería en la dirección que tú señalas. Volvamos a tu experiencia en el gobierno. Entraste, de hecho, al gobierno el 29 de diciembre del 2011. ¿Por qué entraste al gobierno en ese minuto? ¿Cuál fue la razón que hizo Sebastián Piñera pedirle a Felipe Bulnes que no siguiera y entraste tú? Y te aprovecho de preguntar que nos ponga un poco de contexto. ¿Y cuál crees tú? Y después voy a llegar a tu salida, que creo que también fue un hito bien fuerte para la política chilena. Para quienes no escuchan, Harald Beyer fue destituido por el Senado. 20 votos a favor y 18 en contra. De hecho, en un performance que hizo Monsalve. Monsalve, que hoy día se encuentra en prisión, fue uno de los diputados, junto con Núñez y junto con Fuad Chaín, que ese momento hicieron la acusación contra Harald Beyer. Hubo una persona que hay que reconocer que fue Patricio Walker, que fue de los pocos valientes de izquierda que no cayó en ese populismo que fue tan lamentado. Pero volvamos al inicio de ese capítulo tuyo en el gobierno, que fue en diciembre del 2011. ¿Por qué entras? ¿Qué le había pasado a Felipe Bulnes? ¿Y cuál fue tu legado? ¿Sientes tú que en ese año y medio más o menos de ministro lograste enfrentarte? ¿Qué pudiste avanzar? ¿Qué cosas sentiste tú que fueron importantes? ¿Qué cosas quedaron pendientes? Y esto lo pregunto porque después quiero que entremos al Ministerio de Educación que le toca a María Pajarsol asumir en el futuro. A ver, yo diría, ¿por qué entré, digamos? Primero, yo creo que había un análisis al interior del gobierno que necesitaba, después de 2 figuras que eran más bien políticas, una figura que era más supuestamente tecnocrática, y que el gobierno interpretaba que había habido realmente una gran comprensión ahora de lo que era este movimiento, que era políticamente, y que eso estaba relativamente zanjado. Yo creo que ese era el análisis. Entonces a mí como que me convencieron de que a lo mejor esa era una buena idea. Yo había estado aportando con ideas, había estado en la campaña del presidente Piñera, digamos, ¿no es cierto? Y había sido como el líder del área de educación, claro, digamos, y había escrito parte del programa. Entonces yo creo que eso al final hace que uno, cuando está comprometido en políticas públicas, si te llaman, bueno, hay que aceptar nomás, digamos, ¿eh? Ahora, estando adentro uno se da cuenta de que el análisis político no era tan bueno como habían planteado, no había una comprensión cabal de lo que estaba detrás de esto, y ahí entonces esa ventaja tecnocrática que yo supuestamente tenía cae un poco en el vacío, porque al final yo tengo que comportarme mucho más políticamente. Totalmente. De lo que habría sido en una situación en la cual políticamente todo esto estaba mucho mejor analizado, digamos. Entonces, claro, yo fui un ministro mucho más peleador, entre comillas, de lo que parecía mi trayectoria. De hecho, era un poquito incómodo ser tan peleador, digamos, ¿no es cierto? Dadas las circunstancias, porque además había habido un problema político y yo creo que esa es la razón por la que sale Felipe Bulnes, ¿no es cierto? Es que el tema de educación se había llevado a la moneda. Es un error, creo yo. Entonces yo tenía que sacar el problema de la moneda y eso suponía que entraba un poquito en conflicto, digamos, ¿eh? Y que no era mi talento natural, y eso yo creo que se notó durante toda mi gestión, digamos. Ahora, estando ahí, habían algunas obligaciones que había que cumplir porque estaban mandatadas por la ley, que era la instalación de todo el sistema de aseguramiento de la calidad. Y yo creo que eso quedó bien hecho, digamos, se había legislado antes, pero se instaló. ¿En la educación superior? No, de la escolar, digamos, ¿eh? Yo, por supuesto, le di mucho más peso a la Agencia de Calidad de la Educación. La superintendencia me parecía un poquito que sobraba. No.
Pero después, con el paso del tiempo, se fue haciendo mucho más fuerte la superintendencia que la agencia, digamos, que yo creo que sigue siendo un error eso. Después, nuevas formas de financiamiento, de ordenar un poquito el financiamiento de la subvención, yo creo que fue importante. El proyecto de carrera docente, que después se plasma el 2016 recién, pero las primeras ideas y cómo nosotros queríamos un sistema mucho más descentralizado, que terminó saliendo. Pero sí hay cosas ahí que se han mantenido en el tiempo. Después, bueno, el proyecto de financiamiento de la educación superior, que yo creo que sigue siendo muy superior a lo que hay hoy día, digamos, y que liberaba recursos para invertir en la educación parvularia, un fuerte énfasis en el discurso, la importancia que tiene la educación en primera infancia, digamos, el apoyo en general, que se plasmó en un aumento de la cobertura que hubo en ese tiempo, pero que era sigue siendo totalmente insuficiente para los desafíos que hay ahí. No sé, podría seguir enumerando cosas, digamos, pero más bien yo me atrevería a decir que los logros estuvieron mucho más asociados a transmitir un discurso de qué es lo que había que hacer, que después algo se perdió, digamos, lamentablemente en el futuro, a propósito del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que cambió un poquito todos los consensos que se habían armado en esos momentos, digamos. Y después, ¿cómo se gatilla la acusación constitucional que en el año 2013 hace que tengas que salir? ¿Qué es lo que fue lo que...? Bueno, yo me atrevería a decir que había esta idea, ¿no es cierto?, que las universidades estaban lucrando. De hecho, eso fue lo que hizo que saliera Lavín. Claro. En el 2011. Así es. Y que se había instalado en la opinión pública, digamos, y yo era un ministro que era supuestamente indiferente a esa situación y no tenía ganas de hacer nada en esa materia. Tú dijiste que el lucro era malo para la educación superior. Claro, pero lo que aquí había una gran confusión, porque ¿cómo se organizó? Porque aquí la pregunta fue cuando partimos la democracia en 1990, hubo una comisión, donde en el fondo la comisión concluyó, si bien no lo dijo con esas palabras, mire, aquí hay que dejar que la educación superior crezca por su propia cuenta, con inversiones privadas, porque no tenemos recursos y tenemos que concentrar los recursos en la educación escolar. Ese fue y así fue como pasó. Entonces, todo el gran desarrollo de la educación superior fue decidido políticamente y la decisión fue que descansase en el financiamiento privado y en la oferta privada. Ahora, ese descanso, por así decirlo, en esa oferta, supone asegurar de que puede haber una inversión, digamos, porque las universidades requieren mucha inversión, que de alguna manera se pueda financiar. Lógico. Y lo que hicieron las instituciones fue armar inmobiliarias que tenían de alguna forma prestados los terrenos, porque eso era una especie era un negocio, entre comillas, muy riesgoso, digamos, ¿no es cierto? Y la universidad funcionaba separadamente, arrendaba los inmuebles, y si te iba mal como universidad, tú te quedabas por lo menos con los terrenos, ¿no es cierto? Sin que eso significara que la universidad estaba lucrando, digamos, ¿no es cierto? Pero además era la exigencia que te hacían los bancos para poder financiar. Esto fue tan así que en el DL 600, durante los gobiernos de la concertación, se invirtieron platas platas privadas de extranjeros. Entraron por DL 600 para comprar esas inmobiliarias, digamos. Y todo esto era aceptado, o sea, nadie ponía el grito en el cielo, digamos. Pero claro, surgió el movimiento estudiantil y en vez de defender esa decisión que se había tomado y que había sido política, ¿no es cierto? La gente empezó a decir, no, esto está todo muy mal, digamos, están las universidades chantas y toda esta cuestión. Y empezó a haber un cuestionamiento, pero desde el punto de vista estricto legal, todos estaban cumpliendo con las normas que había. Y por supuesto había la posibilidad de que alguien estuviese aprovechando de esta circunstancia. Y por eso nosotros como gobierno en ese momento propusimos la creación de la Superintendencia de Educación Superior como una forma de lidiar. O sea, no es que nos estuviésemos haciendo los tontos frente a este riesgo de que, dado el modelo que se había elegido, pudiese haber desviación de recursos, ¿no es cierto? Pero bueno, siguió la discusión, los estudiantes estaban en esto, educación pública gratuita y de calidad, ¿no es cierto? Y partió esto y se instaló muy bien en la opinión pública y el gobierno no fue capaz de contrarrestarlo. Y cuando yo llegué al gobierno esto ya estaba relativamente jugado, digamos, y a pesar de los esfuerzos que hicimos, se instaló esta idea y de ahí vino entonces la acusación constitucional
y finalmente me destituyen por no haber hecho cumplir la ley. Por no fiscalizar lo suficiente. Claro, no haber hecho cumplir, por haber, claro, el incumplimiento de la legislación que prohibía el lucro. Ese es básicamente el capítulo por el que... ¿Fue muy duro ese episodio o en realidad no? O sea, yo tenía la sospecha que esto podía ocurrir cuando acepté, digamos, porque yo supongo que parte de un poco estaba rondando esto en el ambiente, porque además en el gobierno anterior se había acusado a Jasna Proboste, que era ministra de Educación, y había como un ánimo revanchista, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto había una probabilidad alta, así que fue complicado para la familia, por todo lo que surge, ¿no es cierto? Y esto generó además como muchos titulares, digamos, y uno quiere pasar más desapercibido. Resulta paradójico que hayan acusado al menos político de los ministros. Sí, no, eso fue, yo creo que eso fue lo que... Y hay mucha gente que interpretó esto como un gran quiebre. Claro. Porque está bien, o sea, acusarse políticamente, pero un ministro que vino aquí a tratar de resolver un problema que era más bien de académico, o no sé si académico, pero más bien de las políticas públicas, siempre fue eso, ¿no? Como raro, digamos. Pero yo... Y después, de hecho, tú te fuiste un tiempo, ¿no? Es que me invitaron a Estados Unidos. A Estados Unidos, sí, en unos meses, ¿no? Latinoamericano estuve algunos meses y después en marzo del 2014, claro, a mí me acusaron en abril del 2013, o sea, ahí me destituyeron. Tuve como 3 meses en Estados Unidos y después ya en marzo del 2014 me asumí como director del CEP. Vamos al gobierno actual. Tenemos a una ministra que va a asumir el 11 de marzo. ¿Cuál crees tú que debieran ser las 3 prioridades que la ministra Arzola en Educación debiera tomar como sus banderas, como un consejo tuyo, obviamente? Ella podrá hacer lo que estime conveniente, pero ¿cuáles tú crees que desde esa cartera debieran ser las prioridades del próximo gobierno? A ver, yo creo, mira, nosotros estamos viviendo una cobertura a los 3 años de 55%, promedio de la OCDE 78%, países como España, Francia tienen 100%. Y como tú sabes, el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños entre 0 y 4 años es fundamental y nosotros estamos muy rezagados en esta materia. Y no tenemos un financiamiento claro para esos niños. Deberíamos crear una subvención escolar, ¿no es cierto?, para permitir que responda, por así decirlo, una oferta de calidad a estos incentivos y tener una cobertura que nos mueva en la dirección de los países más desarrollados. Y esto no es casualidad. O sea, desde la neurociencia hoy día sabemos el tremendo impacto que puede tener esto en los niños. Por supuesto hay que acompañarlo con otras políticas, como tú bien sabes, porque muchos de estos niños viven en entornos donde pasan estrés elevado y ese estrés elevado también afecta su desarrollo cognitivo, socioemocional. Pero esto es un elemento desde educación que creo que es clave. Después sabemos que el 53% de los niños en cuarto básico no leen fluidamente. Si no leen fluidamente no están comprendiendo lo que leen y si no comprenden lo que leen no pueden aprender. ¿Se fijan? Entonces, los rezagos y los estancamientos que tenemos en pruebas como CIMSE o las pruebas internacionales como TIMSS o PISA tienen mucho que ver con esto. El concentrarse en que los niños a los 2 años lean bien, digamos, textos, por supuesto, de su edad. Eso te cambia fundamentalmente, creo yo, el proceso de aprendizaje. Y en tercer lugar, yo me atrevería a decir que no hemos sido capaces de formar bien a nuestros profesores ni atraer a personas talentosas a la profesión docente. Esos 3 elementos a mí me parecen que son prioritarios y si tú me preguntas a mí, yo trabajaría y le recomendaría trabajar coordinadamente con el Ministerio de Desarrollo Social para complementar este esfuerzo en la niñez temprana con otras acciones de política que son fundamentales para sacar a los niños y jóvenes de la pobreza y al mismo tiempo brindarles, porque ahí sí que vamos a asegurar igualdad de oportunidad. Si te entiendo bien, partir desde mejorar el Chile Crece Contigo, que desde el nacimiento, una nueva subvención que nos permita asegurar que todos esos niños que crecen en barrios muy complejos, con mucho estrés, tengan un espacio de acogida, claro, de tranquilidad, de estimulación. Lo que el doctor Fernando Monker decía del beso en la mejilla, necesitan alimentarse, un vaso de leche, pero necesitan la estimulación, el cariño, el pensar que el mundo gira a favor de ellos y no en contra de ellos. Una cosa muy fuerte. Entonces esa es la primera política que tú recomiendas. La segunda es
que realmente lo básico que tiene que entregar la educación, que es poder comprender lo que lees, sea una prioridad y efectivamente se logre. Y lo tercero, que es tener profesores que efectivamente puedan jugar un rol estratégico en la formación de los niños y que desgraciadamente en eso, tú sabes que incluso se ha postergado una y otra vez. Nosotros en su minuto, cuando se hizo la ley de carrera docente en 2016, yo estaba en la comisión de educación, estaba con Giorgio Jackson, con Camila Vallejo, con José Antonio Cast, con Yanna Proboste, era una comisión de personajes. Aprobamos la ley de carrera docente y una de las cosas que yo peleé, Adriana El Piano era la ministra, era que subiéramos los puntajes para ingresar. Entonces, siempre me han dicho, pero Felipe, eso va a generar mucha escasez de profesores. Y yo dije, bueno, qué bueno que genere escasez. Prefiero enfrentarme al problema de la escasez de buenos profesores, traerlos de España. En su momento me acuerdo que España tenía una crisis, podríamos haber hecho una muy buena política pública de invitarlos a venir o realmente buscar mecanismos de solucionar el problema de fondo. Y ahora de nuevo, ahora estoy de nuevo en la Comisión de Educación, pero del Senado, se trató de volver a chutear. Logramos una convergencia, para que no se siguiera, para que subieran los puntajes. Pero efectivamente ha sido un gran talón de Aquiles la calidad de nuestros profesores, no porque sean malas personas, sino que desgraciadamente no han tenido la formación y no han tenido la preparación, pero al final por nuestra desconfianza los profesores terminamos casi que mandatando cada minuto qué es lo que tienen que hacer. Como que en vez de confiar en ellos, los mandatamos a un estrés laboral también muy grande, ¿no? Así es, ese es un gran error. O sea, Chile está construyendo instituciones sobre la base de la desconfianza y en la educación se nota mucho. O sea, desde todo. O sea, hoy día los directorios de los colegios gastan del orden del 60% de su tiempo en cosas administrativas que le impone el Estado y no en liderar pedagógicamente a sus establecimientos. Y los profesores también están con unas exigencias desmedidas, con intervenciones que muchas veces no tienen mucho sentido, porque se le ocurrió al Ministerio de Educación esta intervención y cree que esto va a cambiar la educación. Todos sabemos que esto cambia finalmente al interior del colegio, ¿no es cierto?, con un trabajo conjunto de directores, con profesores y con los niños, digamos. No, hay una mirada totalmente centralizada en estas materias que yo creo que ha sido un gran talón de Aquiles de la educación chilena. Afortunadamente la futura ministra es experta en esto, digamos, y ha estudiado seriamente toda la burocracia, así que yo parto de la base de que ella va a simplificar mucho y va a ganarse un gran acierto, digamos, trabajando en esto que ella domina y que creo que es indispensable, pero desde el punto de vista del largo plazo, estas otras tres cosas creo que son importantes. Yo estaba mirando los resultados de la CACEM, por ejemplo, fíjate tú que en los hogares que están en pobreza, si hay adultos mayores, el subsidio monetario, pues la PGU, todos sabemos, recibe del orden de 200.000 pesos, 202.000 pesos la cifra. El hogar, si no tiene adultos mayores y tiene solo niños, recibe en promedio 93.000 pesos. El hogar, digamos. Y esos niños, sabemos que las tasas de pobreza son más altas en niños y jóvenes, están en 25%. Entonces, por eso que digo la coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, porque si el Ministerio de Desarrollo Social potenciar algunas de sus iniciativas, digamos, como el ingreso ético familiar, algunas cosas que están orientadas a hogares que viven en pobreza, y sobre todo en el caso del ingreso ético familiar, en los que están en extrema pobreza, construyera más un subsidio mejor diseñado y además lo vinculara al esfuerzo laboral. Yo te diría que ahí esa coordinación, junto con lo que yo te planteo en educación, tendría un impacto gigantesco. Y creo que se puede hacer. Tú lo has, como persona, lo llevas diciendo mucho tiempo, digamos. Pero hay posibilidades hoy día de usar los instrumentos que existen para articular mucho mejor la política, crear algunos específicos, digamos, como la subvención en el nivel medio menor y medio mayor, ¿no es cierto? Y generar una transformación bien profunda. Bueno, estuvimos a punto de avanzar en Sala Cuna Universal. Yo quiero lamentar de que no lo hayamos hecho. Somos dos. Quiero lamentar profundamente. Quiero decir que estuve metido en la negociación, en la mesa chica, con el ministro del Trabajo, con la ministra Lobos, con el ministro de Educación. Bueno, es verdad que esto se debió haber hecho mucho tiempo antes, pero por distintos motivos que no viene al caso ahora comentar, pero no se avanzó y yo creo que es una lástima, porque habíamos llegado a un diseño
de la sala cuna universal, que reemplaza un sistema bastante malo que tenemos hoy día, sala cuna. Para quienes no escuchan, hoy día el sistema es que solamente las mujeres que trabajan en empresas de más de 20 mujeres, la empresa está obligada a pagar la sala cuna, lo que además es una discriminación muy grande contra las mujeres, porque tú comprenderás que cualquier empresa que tiene más de 20 mujeres sabe que una mujer adicional que entra, comparado con un hombre, va a tener un costo laboral más grande la mujer que el hombre. Y teníamos un modelo que igualaba la cancha, que permitía que todas las salas cunas pudieran participar de esta subvención, que además era con una cotización muy pequeña, del 0,2 al inicio del salario, sacando un 0,1 del fondo de cesantía. Pero bueno, no se logró, desgraciadamente, se vino el receso parlamentario y yo espero que en marzo esto se retome. Es parte de las cosas que espero que el próximo gobierno también impulse. Pero claramente, volviendo a la discusión al principio, a veces la lentitud de la democracia para tomar decisiones, para poder avanzar, hace que la ciudadanía diga: parece que estos compadres que tienen el poder no son tan rápidos como yo quisiera. Pero tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, de la desconfianza. Los costos de transacción, cuando hay desconfianza, los costos de transacción en todos los ámbitos de la vida en común, incluida la política, digamos, suben enormemente, digamos, ¿no? Y de hecho, a propósito de la reforma del Estado, me cuelgo de eso que tú mencionabas al principio. Hoy día, según los indicadores de confianza que calcula la OECD, el Estado chileno tiene lejos la menor confianza de todos los países de la OECD, menos que México, menos que Colombia, que ahora está en la OECD, por lejos. Y eso tiene que ver con instituciones, a propósito de las ideas liberales. Totalmente. O sea, finalmente todos sabemos que una democracia requiere de buenas instituciones, y las instituciones del Estado que funcionen efectivamente son fundamentales para, de alguna forma, darle sustento a la democracia y una política pública mucho más adecuada. Déjame llevarte a la política más internacional. Lo que pasó en Venezuela. Nosotros como liberales amamos la democracia, y vemos cómo Cuba sigue capturada más de 60 años, desde 1959, por la dinastía de los Castro. Vemos cómo en Venezuela, y de repente aparece este señor Trump, que secuestra al dictador, todos felices, porque secuestró al dictador, nadie hacía nada. Más encima que todos estos que me criticaban a Trump por haber secuestrado a Maduro, y decir: ustedes que hicieron los últimos 20 años son unos carepalos, compadre. Yo, por mucho que no me guste la forma, todo lo que quieras, compadre, yo aplaudo de pie que me saquen al dictador que tenía de rodillas a un pueblo y que lo había secuestrado para su lucro personal. Y hoy día estamos en esa situación, no sé si en una transición a qué. ¿Qué piensa Harald Beyer de lo que está pasando en Venezuela? ¿Crees que ha sido positivo? ¿Crees que en el fondo vamos a una dirección correcta? ¿Tienes sospechas? ¿Tienes temores? Claro, uno de los riesgos, pero aún así uno tiene que defenderlo, del derecho internacional, es que no tiene mecanismos ni instrumentos que permitan, cuando se viola claramente la democracia, ¿no es cierto?, recuperar la presión para que vuelva a instalarse elecciones limpias y de alguna manera. Pero claro, la solución que se ha encontrado, te fijas, deja a otros dictadores a mano, porque no tiene real capacidad, tampoco Estados Unidos, de transformar, ¿no es cierto?, este gobierno, digamos, de ser el sheriff. Y creo que estamos en una situación peor, porque ahora se combinan los intereses de Estados Unidos con los intereses del poder venezolano, y que supongo que Maduro en algún momento les estaba molestando, digamos, y finalmente transan, digamos, pero al final las cosas no cambian mucho. No tenemos democracia, no tenemos elecciones, no hay un llamado a elecciones. Trump como que desconoce el esfuerzo democrático, de hecho, María Corina Machado, porque no sirven necesariamente a los intereses de corto plazo del país, ¿no es cierto? Pero después, claro, se da cuenta que a lo mejor no es una buena idea y como que la recoge de nuevo, pero es todo tan fuera de las reglas, algo que a los liberales nos molesta mucho, digamos, ¿no es cierto? Porque nosotros creemos que los seres humanos finalmente actúan mucho mejor cuando hay reglas claras que permiten. Ahora, hay indudablemente en el origen un problema de fondo, que es como el derecho internacional. Por eso te digo, ahí tal vez yo no soy tan liberal, pero yo estoy indignado con el derecho internacional que no hace nada. Entonces, me parece más liberal, incluso cuando se genera una crisis como esta, que eventualmente, y ahí tal vez sí soy un poco más optimista que tú, no sé si el tiempo me da la razón,
de que yo creo que finalmente esto debiera decantar, no sé si es que en 1 año, en 2 años, en una elección democrática. Si es que eso es así, creo que todo esto iliberal, que significa que alguien se saltó la regla, puede terminar en un estado más liberal que el que teníamos anteriormente. Entonces, puede ser un estado Pareto superior que el status quo, que era simplemente seguir como lo de Cuba para siempre. Ahora, pero es interesante porque, por ejemplo, los neocon, que son estos neoconservadores americanos durante Reagan, lo que hicieron fue apoyar muchas instituciones, y ellos reconocen que en algunos casos se equivocaron, pero apoyaron muchas organizaciones de la sociedad civil en sociedades no democráticas, digamos, para alentar transformaciones desde adentro. Y les dio en varios países buenos resultados, no en todos. Yo creo que Estados Unidos se olvidó de esa enseñanza que los neoconservadores de alguna forma instalaron y que incluso Clinton usó al principio de sus gobiernos. Después se fue perdiendo esa idea, pero yo creo que esa idea sigue siendo muy potente y produce cambios más profundos y más permanentes, porque lo que está pasando en Venezuela no sabemos qué va a ocurrir. Es correcto. O sea, el día de mañana pueden sacar a Delcy y poner a Diosdado, digamos, no sé quién, digamos, te das cuenta, y mientras no venga de adentro y no venga una presión y un apoyo que supone también apoyar probablemente en el caso de Venezuela, ¿no es cierto?, a los militares que son más institucionalistas, que habrá que seleccionarlos con pinzas, ¿no es cierto? Pero ese proceso como de Estados Unidos, que tenía una tradición que la creó durante Reagan, se perdió entre medio. Ahora, en algunos casos, como en los contra, digamos, también habían cosas que estaban al filo del derecho internacional, digamos, pero indudablemente que yo creo que hay que seguir perseverando como liberal en esa idea, en la idea de las instituciones, de las reglas, del fortalecimiento de la sociedad civil para que se produzcan estos cambios. Claro, y yo creo que en esa misma línea, Harald, tenemos que los liberales presionar más para que el derecho internacional sí sea efectivo. Sí, no, o sea, cierto. En el fondo, y no este cuoteo político donde tenemos en la Comisión de Derecho Humano Internacional sentado a Cuba, sentado a Rusia, que al final es un juego de máscaras, Claro. que al final hace que la ciudadanía diga, ¿sabéis qué? Estos liberales que se supone que defienden instituciones, defienden algo que es una élite que ya está instalada. Entonces, en ese sentido, que no es que haya soluciones fáciles, pero sí concuerdo contigo de que la solución desde adentro siempre es más efectiva. O sea, en el fondo, y lo que yo esperaba era que eventualmente se fraccionara los militares en Venezuela, cosa que finalmente los cubanos tampoco nunca permitieron. Claro, pero como estamos viviendo todos estos cambios en el mundo, porque lo que uno habría esperado, digamos, dentro del marco del derecho internacional, es que a propósito de la burla que hubo en el proceso electoral, ¿no es cierto?, hubiese llegado mucho más apoyo a las sociedades, a la sociedad civil venezolana, de Europa, de Estados Unidos. Pero ¿cómo se hace eso? Pero se hace como se ha hecho en los países, con fondos, digamos, para apoyar distintas iniciativas, ¿no es cierto?, con recursos para la prensa, que les permita de alguna forma sostener la crítica a los gobiernos, con protección de esas personas. Yo creo que se sabe más o menos cómo hacerlo, pero algo ha pasado en el concierto mundial de que la emergencia de China, la debilidad de Europa, este modelo multipolar que estamos empezando a tener, pero que está en transición, ha ido haciendo que los países no estén haciendo las cosas que solían hacer y que eran bastante exitosas, digamos. Hoy día lo que manda es el poder. O sea, piensa todo el apoyo que recibió Europa del Este para poder consolidar sus democracias, digamos, ¿no? Y en Rusia no resultó, digamos, te fijas, pero en muchos de los demás países sí resultó y habían riesgos de retroceso también. Última pregunta, Harald. Tu consejo y visión de Chile Vamos como coalición en este nuevo escenario, ¿qué es lo que le dirías a los presidentes de esos partidos? Yo creo que siempre es difícil, pero yo creo que tiene que ser una colaboración leal pero independiente. O sea, eso no significa que no tengan que integrar el gabinete. Tienen que integrar el gabinete, pero yo creo que tienen que estar dispuestos a salir si las cosas no se hacen bien y plantear su agenda. Me parece a mí, yo no tengo un gran conocimiento del presidente, pero me tocó interactuar en las comisiones de educación con él y me parece que es una persona que está dispuesta a escuchar y que está dispuesta a llenarse de buenas ideas, digamos. Y si eso es así, digamos, hay que aprovechar, y Chile Vamos tiene que estar impulsando una agenda que sea
consistente con su reflexión política, su mirada política, ¿no es cierto? Y esperando que los republicanos, frente a un vacío, porque la agenda no se ve muy robusta, estén dispuestos a tomar estas ideas y están bien pensadas, digamos. Y yo creo que esa es la colaboración leal que yo esperaría de Chile Vamos, y eso le permite mantenerse vigente como coalición, ¿no es cierto? Influir en el gobierno actual y eventualmente separar aguas si las cosas no marchan razonablemente en comunión, por así decirlo. Yo estoy muy de acuerdo y creo que el tema programático de agenda es lo que más echo de menos. Se ha centrado mucho la discusión del nuevo gobierno en quiénes son los ministros y veo poca reflexión dentro de la coalición de Chile Vamos ¿saben qué? Nosotros dentro de este paraguas vamos a estas 3 prioridades, vamos a sacar estas agendas. Porque en el fondo al final te da nitidez, te da profundidad y no esta sensación de que entras por el poder, sino que entras por los cambios que querés hacer. Yo, por ejemplo, creo que hay que refundar completamente la política social. Y es una agenda para Chile Vamos. Tremenda, digamos. ¿Te fijas? Es más, ahí sí que hay que refundar porque tú estás descansando. O sea, este es un país que ha descansado y a propósito de la desconfianza prácticamente no usa las transferencias monetarias salvo tal cual en el caso de la PGU. ¿No es cierto? Y tiene un conjunto de programas, 624 creo que son. 742. Claro. Me acuerdo que yo con un ministro me tocó instalar el primer catastro de programas sociales. Y no sabíamos, y la primera vez, porque Matías Claro estaba a cargo de eso, sí. Y llevaba como 8 meses y Matías Buene con el primer catastro eran 150. Y después cada mes aparecían más y hoy día son más de 700. Y en muchos de esos casos, te fijas, esos programas, incluso aquellos que son efectivos, no mueven la aguja. Tal cual. Desde el punto de vista de la situación y el bienestar de las personas. Si tú hicieras más transferencias monetarias bien pensadas y sustituyeras todo eso, eso es un gran cambio en la política social y eso sí te puede aliviar pobreza y mejorar desigualdad. Y además es muy perceptible para la ciudadanía. Y además toda esta idea que la gente va a malgastar la plata, toda la evidencia de los últimos 20 años indica que eso no es así, la gente no malgasta la plata, ¿te fijas? De hecho, por eso la PGU es de la política más querida. La gente, me llegó el fin. Claro. La plata no se quedó en el colador. No se quedó en alguna parte, digamos. Las tuberías de las telarañas políticas. Pero bueno, la desconfianza hace que prefiramos invertir en estos programas que van a generar nuevas microempresarias, no sé por qué, digamos, que nuevos emprendedores por acá, digamos, y por acá vamos a generar gente muy talentosa, capaz de hacer no sé qué cosa, digamos. No, yo no creo en eso, no creo que eso sea posible, creo que tenemos demasiada evidencia que no está funcionando. Entonces, hay muchas cosas programáticas que están... Hay una cierta inercia en la política, incluso es curioso porque finalmente incluso el Frente Amplio termina abrazando políticas que hizo el gobierno Piñera, digamos. Totalmente. O sea, hay una cierta inercia en la burocracia que no hace posible cambiar sustancialmente políticas que sabemos que están mal diseñadas en términos generales, digamos. Vamos un segundo, yo sé que dije que era mi última pregunta, pero me voy a retractar. A la esfera más íntima de Harald Beyer, hijos, familia, cuéntanos un poco de esa dimensión tuya y si es importante. Sí, muy importante. Voy a cumplir ya pronto 36 años de casado, digamos. Tengo 2 hijas y un hijo. El hijo es el único que vive con nosotros todavía. Las 2 hijas son profesionales muy exitosas, les va muy bien. Una trabaja incluso en la Comunidad Económica Europea. Y la otra trabaja en Chile, digamos, socióloga, y les va a las 2 muy bien. Y el chico está terminando de estudiar y a él le ha costado un poco más, pero es una gran alegría en el hogar siempre. ¿Qué es lo que te hace feliz a Harald Beyer? Así, si tú ponías en tu vida mirando para atrás. No, los días más felices de Harald Beyer, ¿cuáles son? No, son muy retraídos, con buenos libros, varios libros en la mesa para poder elegir y con la familia alrededor, digamos, dando vueltas. ¿Esa es la mezcla perfecta? Esa es la mezcla perfecta, digamos. Yo soy una persona, como tú sabes, bastante retraída y muy poco social, digamos, y me gusta estar con la familia, con los libros, digamos, y como leo tantas cosas distintas, digamos, y además no me gusta leer de golpe un solo libro, sino que voy leyendo varios simultáneamente. Entonces eso me pone muy contento y con un buen café al lado. ¿Qué edad tienes, Harald? Yo tengo 61. Tengo. ¿Y qué te pasa con la muerte? ¿Que le tienes miedo? ¿Le tienes respeto? ¿Qué crees que va a pasar cuando no estés físicamente en este
No, yo planeta. no tengo ninguna expectativa sobre la vida después de la muerte, digamos, se acaba en ese momento y no le tengo temor. Sí, la sensación de que tengo muchas cosas que hacer todavía y me gustaría que la muerte llegara muy lejos, digamos. Eso es lo único que pido, digamos. No. Está muy bien. Muchas gracias por venir, Harald, y un placer, como siempre, y te agradezco además por haber colaborado en ese manifiesto de ideas centrales para Evópolis, que es un proyecto que le tengo mucho cariño. Yo le tengo mucho... Mira, la paradoja es que yo nunca milité en Evópolis. Sí, escribí ese manifiesto, pero lo hice con mucho gusto porque vi un grupo de personas entusiasmadas con pensar de una manera distinta a la política y eso es lo que me sumó. Me gustó de ayudarlos, digamos, en ese proceso, pero mi independencia, mi baja vida social hace que nunca quise militar, digamos. Está muy bien. Muchas gracias, Harald. No, muchas gracias a ti por invitarme. Saludos a todos ustedes y nos vemos en un próximo capítulo de Felipe Podcast.